Dejé el sendero y me adentré en la selva hacia donde escuché el ruido. ¡Bien, estamos aquí! Ken cree que va directo hacia la voz de Katy. ¡Aquí! Ha sido engañado. La espesa jungla ha distorsionado sus gritos. Cada paso que da lo aleja más y más de ella y lo adentra en el oscuro corazón de Cozumel. ¡Katy! Katy ya no puede escuchar los gritos de Ken. Estaba muy preocupada. Está perdido, se está alejando. Cuando no obtuve respuesta a mi llamado, sentí una sensación de angustia. ¡Katy! ¡Ayuda! Está perdido en uno de los entornos más letales del planeta. En solo 3 horas estará oscuro y Ken tendrá que enfrentar los terrores de la jungla por la noche. Día 1. Lleva más de 6 horas desaparecido y su amiga está cada vez más preocupada. Le pregunté a los guías si podían ayudarnos. Les dije, hay un tipo perdido ahí adentro y no puede encontrar la salida. El pánico mueve a Ken, pero no tiene idea de hacia dónde va. Pensaba, todavía puedo salir de aquí. Pero abrirse paso entre las plantas lo está agotando. La vegetación es tan densa que no se puede caminar en línea recta más de 3 o 4 metros. En este punto ya no tengo sentido de la orientación. Tengo que apurarme y regresar. Me tropezaba con las enredaderas que me destrozaban los tobillos. Son las 4 de la tarde. En solo 2 horas, la jungla quedará sumida en la oscuridad. Recorrí unos 3 kilómetros con ese primer impulso de energía, pero luego me agoté. Se está haciendo cada vez más oscuro. Desesperado por escapar antes de que anochezca, Ken se esfuerza más. Se atascó mi pierna en un hoyo. Casi me rompí la pierna. Con la pierna rota no podría salir. Decidí prepararme para pasar la noche. Ken ahora enfrenta una noche solo en la jungla. Un fuego es lo único que lo separa de los depredadores. Era una sensación escalofriante porque pensaba que podría haber alguien observándome. A su alrededor, la jungla está tomando vida. Puedo escuchar algún tipo de animal y el susurro de hojas. La paranoia hacía imposible que pudiera dormir en esa situación. Asustado y solo, Ken no podía dejar de pensar en Katy. En el fondo lo sabía. Sabía que Katy iba a estar preparando una búsqueda de rescate para mí. Él no lo sabe, pero tiene razón. Katy ha dado la alarma en el hotel.
pero por la noche no se puede hacer nada. El sonido de la carretera resulta ser un panal de abejas. La jungla lo ha engañado. Ken se enfrenta a una segunda noche solo. Con su última cerilla, decide hacer una fogata gigante, esperando que alguien vea las llamas. Ese fuego rugía y las chispas se elevaban 25 metros en el aire. Pensaba, alguien me está buscando, van a ver el humo, van a saber dónde estoy. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Es suficientemente grande para ti? ¡Miren dónde estoy! ¡Miren a la bestia del fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasaba el tiempo y aún no llegaba nadie. Alguien debería ver el fuego. ¡Por favor! ¡Vengan por mí! El fuego de Ken es solo un pequeño punto de luz en casi 1000 kilómetros cuadrados de selva. Nadie lo ve. Quería que alguien viniera a salvarme y sacarme de la jungla. Por primera vez, Ken comienza a temer que su decisión de alejarse por su cuenta podría costarle la vida. Día 3. Vengo de Missouri, Estados Unidos. No podría estar más lejos de donde crecí y todo aquí me resulta desconocido. El hambre. Empiezas a sentir cómo el hambre te consume con el estómago vacío. Ya no le importa de dónde viene la comida, ni qué podría pasarle. Encontré una calabaza del tamaño de un melón que crecía en un árbol. Y probé un poco. Tenía un sabor como... Solo puedo describirlo como el olor del líquido de encendedor. Pensé, es tóxico. Lo más irritante fueron esas moscas que sacaban trozos de piel de la pierna. Era como una mosquilla del tamaño de una mosca doméstica que te muerde y te saca sangre. Es pequeño, podría tragármelo entero. Se me quedó atascado en la garganta porque seguía vivo. Entonces lo maté y bueno, eso fue lo que comí ese día. La desesperación está llevando a Ken al borde de la locura. La fantasía y la realidad empiezan a difuminarse. Empecé a imaginarme todo lo que pasaría cuando lograra salir de esta jungla. Mi padre y un amigo de mi padre decidieron que querían hacer un último viaje antes de mudarnos y seguir con nuestras vidas. Cuidado con esos agujeros. No te preocupes, tengo ojos de halcón, hijo. Más bien ojos de topo, papá. Nuestros hijos pasan de la adolescencia a la adultez. Y es parte de esa transición aprender de sus padres, ver que sus padres también se divierten. Vamos, papá. Aquí estoy, no te preocupes. Pero tras una semana de cacería, aún no habían cazado nada. ¿Seguro que tu rifle dispara derecho? Sí. ¿No has cazado nada aún? Es cuestión de tiempo, hijo. La montaña se eleva a más de 3000 metros sobre el suelo. No hay carreteras, solo senderos. Es un lugar muy agreste. Septiembre es temporada de caza.
para los hombres y para los osos. Los osos son más peligrosos en el otoño porque se preparan para la hibernación. Por lo tanto, escarban todo lo que pueden buscando algo que los engorde para pasar el invierno. Era el último día de cacería. Los hombres escalaron hasta cerca de la cima de la montaña. Desde allí bajarían barriendo una ancha franja con la esperanza de encontrar alces para cazar. No tenían mucho tiempo. Una gran tormenta se avecinaba. Bien, muchachos, ¿por qué no nos separamos? A ver si así encontramos algo. Bram fue hasta el final de la línea. Bien, andando. ¿Última oportunidad, papá? ¿Última oportunidad para qué, hijo? Última oportunidad de cazar un alce. Bram marchó a su propia velocidad y por el camino que quiso tomó un sendero hacia abajo y lo perdimos de vista. Bram se alejó del grupo e ignoró cualquier peligro posible. Él era muy fuerte físicamente y también era muy terco. Él no tenía miedo a nada. El chaleco anaranjado de Bram evitaba que otros cazadores le dispararan, pero al mismo tiempo lo hacía más visible a los predadores. Pero él era la estrella de fútbol de la secundaria, decidido, audaz y atrevido. Yo era bastante intrépido, no me preocupaba demasiado por nada. Tenía 18 años, a prueba de balas. Caminé un rato por varios senderos y no vi demasiado. Había algunas huellas de alce en el suelo, pero nada sugería que un animal estuviera cerca. Se suponía que debíamos mantener una distancia como para escuchar si alguno disparaba, pero ellos estaban casi en la cima de la montaña y yo iba hacia abajo por una ladera. Luego de alejarse varios cientos de metros de su padre y de los demás cazadores, Bram de repente se dio cuenta de que la montaña estaba demasiado silenciosa. Sentí una extraña sensación en ese momento. No se escuchaba ningún ruido. No se escuchaba el gorgojeo de ningún pájaro. Tampoco había ardillas correteando por el suelo. Nada. Pensé, debe haber algo por aquí que mantiene a los pájaros en silencio. Algún predador. Eso hizo que se me erizaran los pelos. Grité. La osa no se detuvo. Solo pensaba en salir de allí. Estaba muy asustado. Lo próximo que supe fue que estaba sentada con su cabeza sobre mis piernas, resoplando enojada. Estaba totalmente aterrorizado. Pensé para mí mismo, puedes devorarme o dejarme libre. Mi temperamento había sacado lo mejor de mí. Me incorporé y le pegué en el hocico. Luego con la otra mano. Me mordió en el pulgar. Miré tratando de encontrar mi rifle. Se sentó sobre mí con las patas traseras. Me levantó y me sacudió como un cachorro a un calcetín. Sentí un dolor intenso en la pierna. Entonces pensé, voy a morir aquí mismo. Cuando terminó de sacudir mi pierna, simplemente me dejó caer.
Creo que estaba observando si me había causado suficiente daño como para dejarme allí. Mientras Bram se mantenía inmóvil, la osa pensaba que él ya no era una amenaza. Al segundo de moverse, la osa atacaba otra vez. Para el joven de 18 años, Bram Schaefer, el viaje de cacería en familia se había transformado en una pesadilla viviente. Separado del grupo, apenas había podido sobrevivir al feroz ataque de un oso pardo. Bram acababa de hacer lo que parecía casi imposible: matar a un oso pardo de 250 kilos de un solo disparo. Sentí un enorme alivio. Me sentí muy feliz, al menos por algunos segundos. Realmente no sabía cuántas heridas tenía. Solo quería saber cuál era el daño que el animal me había causado y qué debía hacer para irme de allí. A 2,5 kilómetros de distancia, al pie de la montaña, el padre de Bram y su hermano llegaban de regreso al campamento. No habían visto a Bram desde hacía 2 horas. Regresamos al campamento sin Bram. Le pregunté a todos, ¿dónde está Bram? ¿Alguien lo vio? No. ¿Alguien sabe de él? No. Y dije, algo anda mal. Llamé a mi otro hijo inmediatamente y volvimos a la montaña. ¡Vamos a buscarlo! Sabía que no estaba perdido. Bram tenía una brújula en la cabeza. Sabía que ese no era el problema, pero el hecho de que no apareciera me desesperaba. ¡Bram! ¡Bram! Solo en la montaña, Bram hizo una evaluación de sus heridas. Mucha adrenalina corría por su cuerpo, por lo tanto no tenía idea de cuán gravemente herido estaba. Noté que tenía una herida en el hombro. Me sangraba la cabeza, pero realmente no sabía cuántas heridas tenía. Bram había sido salvajemente atacado. La osa había rasgado su cuero cabelludo y mordido profundamente varias partes de su cuerpo. Pero la adrenalina evitaba que sintiera la peor de sus heridas. Al pararse por primera vez después del ataque, Bram queda en estado de shock. Su muslo derecho había sido desgarrado hasta el hueso. Mi muslo derecho estaba destrozado. Se podía ver la arteria palpitando y grandes pedazos de carne a los lados, colgando. Tomé los pedazos de carne que colgaban y traté de colocarlos en su lugar. Enrosqué mi chaleco anaranjado alrededor de la herida y traté de hacer un torniquete. Me dolió muchísimo cuando traté de ajustarlo. Lo primero que hice fue sentarme y disparar 3 tiros como me habían enseñado en el curso de cacería. Se supone que es la señal universal de que alguien necesita ayuda. Supuestamente alguien me encontraría. ¡Vamos!
¡Maldición! ¡Auxilio! Debido a la furiosa tormenta, nadie podía escuchar su señal de auxilio. Estuve allí sentado pensando, eres un idiota. Nadie vendrá a ayudarte. Muchas veces escuchaste 3 tiros y no hiciste nada. Así que debía decidir qué haría. Y decidí que lo mejor era levantarme y caminar. Pero caminar con la mitad de un muslo destrozado es casi imposible. Bram debía salir de la montaña deprisa. Si no recibía ayuda enseguida, sus heridas lo matarían. ¡Ayuda! A los 18 años, Bram Schaefer había logrado escapar con vida después de que un oso pardo lo atacara salvajemente. Pero para sobrevivir a sus horrendas heridas, debía salir de la montaña lo antes posible.